Bueno, gracias María de la Paz por la presentación. Arrancamos con este segundo módulo. Como bien Maru dijo, vamos a ya meternos más en tema de intervencionismo en distintos niveles, ¿sí? Yo me voy a abocar a hablar del manejo de la espasticidad con la toxina botulínica. Ya hace tiempo que se utiliza este tipo de técnicas, más de 20 años que está en el campo de la espasticidad. Así que voy a hablar algunos conceptos generales y algunos conceptos no tan generales, sino más específicos en cuanto a técnicas y demás. Así que voy a sacar porque no me puedo quedar quieto. Así que ahí está, bien. Bueno. Está enganchado acá. Bueno, acá está bien, está un poquito mejor. Bueno, a ver, epidemiología, hoy hablamos, creo que Mayra lo nombraba, casi siempre cuando hacemos las búsquedas coincidimos en el porcentaje de espasticidad que está presente en este tipo de lesiones neurológicas, ¿sí? Más o menos depende de la bibliografía que uno busca, pero siempre encontramos estos mismos datos. Bueno, van a ver que en el accidente cerebrovascular aproximadamente el 40% de los pacientes va a aparecer la espasticidad, ¿no es cierto?, post-evento, en el TEC grave el 60%, en lesionados medulares un 40%, en esclerosis múltiples, depende las fases en las cuales esté el paciente, pero bueno, aparece en un 80% de su periodo de enfermedad, y en parálisis cerebral aproximadamente el 70% de esos pacientes. Obviamente tenemos otro tipo de patologías en la cual va a aparecer espasticidad, pero recordar siempre que como concepto general, cuando vamos a buscar una espasticidad tenemos que fijarnos bien en el diagnóstico previo, ¿sí? Todo esto que vemos acá son lesiones de motoneurona superior, ¿no es cierto? Esto lo digo porque me ha llegado muchas veces interconsultas para ver un músculo espástico y resulta que nada, cuando voy a ver el diagnóstico del paciente tenía una lesión de nervio periférico con un pie estructurado y estaba rígido, pero por otro motivo, no por espasticidad, ¿sí? Entonces aclaro eso siempre cuando van a buscar que sea realmente espasticidad, primero ver el diagnóstico, ¿sí? Un poco de historia del origen de la toxina botulínica, cómo nace todo esto, quizás muchos ya lo conocen, pero fíjense, ya a fines del siglo XIX, un médico alemán, Justinus Kerner, ¿sí? Es el que diagnostica los síntomas del botulismo, es el primero que los comienza a describir. Esto a modo anecdótico, pero era un grupo de alemanes músicos que estaban tocando música en un velatorio. Como ustedes saben, en muchas partes del mundo se festejan los velatorios. Bueno, y entre las comidas y demás, este grupo de músicos había comido embutidos, la famosa salchicha envenenada, como quien las dicen, ¿sí? Así que bueno, esos 6 músicos fueron los que contrayeron por primera vez el botulismo, ¿sí? Fíjense, en fines del siglo XIX. También en 1895 es donde ya un médico belga, ¿sí? Emergen, él lo que hace es descubre la bacteria, el Clostridium botulinum, ¿sí? Del cual se deriva la toxina botulínica, ¿sí? Ahora, fíjense en que después estuvo como un tiempo parado, recién en los años 70, 1970, casi 80 años después, se puede empezar a utilizar la toxina botulínica como tratamiento médico, ¿sí? Esto fue utilizado por primera vez por un médico oftalmólogo, Alan Scott, ¿sí? Quien colocaba toxina botulínica en los músculos del ojo, ¿sí? Por el blefaroespasmo. Y se dio cuenta que debilitaba esos músculos y que podía hacer correcciones oftalmológicas, ¿sí? Entonces, el primero que utilizó la toxina botulínica con fines medicinales fue este oftalmólogo en el año 1970, ¿sí? ¿Y cómo aparece la espasticidad 10 años después? En el año 80, tras el éxito, obviamente, que había marcado un hito del oftalmólogo utilizando la toxina, algunos neurólogos empezaron a utilizarla en músculos específicos, ¿no? Para el tratamiento de las distonías, ¿sí?
Finalmente, ya en la década del 2000, ¿sí? A lo largo de todo del 2000 y 2010, obviamente fue un furor ese éxito de la toxina botulínica en los músculos espásticos y se empezó a desarrollar mucho más, hubo varias investigaciones, tal es así que finalmente en el año 2005 fue aprobada la toxina botulínica por la FDA, ¿no es cierto?, para utilización en espasticidad, ¿no es cierto? Así que cuando aplicamos toxina botulínica por espasticidad tenemos que estar bien confiados de que es totalmente aprobado, ¿no es cierto? Estos se los nombro un poco porque, a ver, ahora más adelante vamos a hablar un poquito de los nombres comerciales de la toxina botulínica, pero bueno, esta es la aprobación del ADMAT, ¿sí? Tanto del uso de la toxina botulínica marca Botox en el año 2012 como en el año 2019 la marca Xeomin, ¿sí? Que son las dos marcas que hoy tenemos y comercializamos y utilizamos generalmente para el manejo de espasticidad. Vamos a hablar un poquito del mecanismo fisiológico, ¿no? El mecanismo de acción, cómo actúa la toxina botulínica. Este cuadro cuando damos las charlas lo sacamos siempre, lo tenemos todos, los ponemos todos, así que algunos están muy aburridos ya de este cuadro. Por eso no les voy a hablar, sino que les voy a hablar del que hice yo, que viene a continuación, que es, a ver, ahí está, un poquito más color, igual son imágenes que todos conocemos, pero les cuento cómo empieza ese mecanismo de acción, ¿sí? Vamos a tener dentro de la neurona, ¿no es cierto?, de la unión neuromuscular, una vesícula, ¿sí?, con pequeños neurotransmisores chiquititos, que es la acetilcolina, ¿no es cierto? Esa acetilcolina va a viajar y se va a unir a estos pequeños receptores proteicos que están en la membrana, ¿no es cierto?, de la neurona, y por un mecanismo de exocitosis se va a liberar la acetilcolina en el espacio extracelular y esa acetilcolina se va a unir a los receptores que están del otro lado, ¿no es cierto?, del músculo, ingresan al músculo y desencadenan la contracción muscular, ¿no es cierto? En conclusión, gracias a la acetilcolina que se libera en el espacio extracelular, se puede generar la contracción muscular, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos mucha espasticidad y el músculo, bueno, hoy lo decía Mayra también, es un estado de semicontracción permanente, la espasticidad, ¿no es cierto? Ese músculo está todo el día contraído. ¿Cómo podemos relajar eso? Y la toxina botulínica actúa de la siguiente manera. Vamos a tener un complejo proteico que se introduce con una neurotoxina. Esta es la neurotoxina, la famosa unidad proteica que pesa aproximadamente 150 kilodalton. Está compuesta de dos cadenas, una cadena que es la cadena pesada, que es esta roja que ven acá, y una cadena liviana que es más liviana justamente y es la que puede migrar con más facilidad. Entonces, en un momento, esta cadena liviana se desprende de ese complejo, ¿sí?, y se va a liberar en el citoplasma de la neurona, va a viajar y va a llegar y va a buscar a estas proteínas, estos receptores, en las cuales se va a unir, en realidad no se une, los va a apenas tocar, ¿sí?, y va a producir la destrucción de esos puentes, de esos receptores, principalmente la SNAP25, ¿sí?, que es esta verdecita que viene acá. Entonces rompe ese receptor. Al romper ese receptor, esa neurotoxina, cuando viaja la vesícula con la acetilcolina para poder unirse a este receptor y penetrar en el espacio extracelular y generar la contracción muscular, lamentablemente no lo puede hacer, ¿sí?, porque estos puentes el complejo SNARE se llama, está roto, ¿no es cierto? Entonces ese es el mecanismo de acción por la cual actúa la toxina botulínica inhibiendo la liberación de acetilcolina, ¿no es cierto?, y por ende no generando la contracción muscular, ¿sí? Por ende el músculo se empieza a relajar. Bueno, acá en simples 6 gráficos les quise resumir la fisiología y el mecanismo de acción de la toxina. Es un poquito más complicado, pero más o menos para que se entienda lo sinteticé de esta manera. Bueno, hoy les dije cuáles son los nombres comerciales que manejamos acá en la Argentina. Generalmente ya hace muchos años que todos manejamos Botox, ¿sí? Desde el año 2019, como les decía, está aprobada por la ADMAT la utilización de la marca Xeomin.
que es una competencia de Botox. Dysport se usa más, pero se usa más en estética. Igual conozco gente que la utiliza en espasticidad. Pero en líneas generales, esto primero les quiero contar que particularmente en mi experiencia particular y en la experiencia de muchos también, cuando uno lee la literatura a ver cuál es mejor, cuál causó mejor efecto que la otra, es difícil diferenciar y encontrar que una es mejor que la otra, ¿sí? La verdad, el mecanismo de acción es muy similar, ¿no es cierto? Por ende, los resultados son muy similares. Pero tiene algunas pequeñas características que se las quiero comentar ahora para que lo sepan y bueno, lo tienen que saber. Después, obviamente, cada uno es libre de elegir la marca que quiere y por más que uno elija la marca que quiere, termina poniendo la marca que le entregan, que es otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Está en el peso molecular, ¿sí? ¿Cómo está armado esa toxina botulínica, ¿sí? En Botox tenemos un complejo proteico mucho mayor, es una unidad de molécula mucho más pesada, pesa 900 kilodalton, ¿no es cierto?, contra los 150 que pesa la molécula de Xeomin. ¿Eso que implica? En cierta forma, ese peso molecular hace que la difusión dentro del músculo sea más pesada, sea más lenta, ¿no es cierto? Entonces, al tener menos peso molecular, la toxina botulínica de Xeomin es mejor en cuanto a la difusión, ¿sí? Punto número uno es ese. Y segundo, el complejo proteico, cuanto más proteínas tenga, cuanto más pesada es la molécula, más inmunogenicidad va a tener, ¿no es cierto? Entonces, más posibilidad de generar anticuerpos voy a tener. Si yo tengo Botox, una molécula que me pesa 900 kilodalton contra Xeomin 150, bueno, también puedo pensar que la inmunogenicidad realizada por Xeomin es menor y eso es bueno, ¿sí? Porque el efecto a largo plazo va a ser mejor y se podría seguir usando la utilización de toxina. Y esto es otra cadena otra diferencia que me parece importante, es la cadena de frío, ¿sí? Botox, bueno, este complejo molecular, como fue diseñado, necesita sí o sí guardarse bajo una cadena de frío y que no debe romperse, como muchas medicaciones, ¿no es cierto? Si se rompe la cadena de frío, lamentablemente el efecto de esa toxina botulínica va a ser nulo, ¿sí? Muchas veces nos ha llegado al consultorio la cajita de Telgopor con un hielo adentro y cuando uno saca la caja ve que la caja está toda mojada y toda deshecha, digamos. Eso es signo de que se perdió esa cadena de frío, ¿sí? Bueno, Xeomin no lo tiene, Xeomin no necesita la cadena de frío. Uno le entrega la ampolla y la puede dejar en la mesa de luz y si hace frío está perfecto y si hace calor está perfecto también, porque ahí está comprobado que a 60 grados de temperatura ambiente la toxina, la molécula de Xeomin sigue siendo efectiva, ¿sí? Nada, insisto, les digo estos datos porque se los tengo que comentar, pero a los fines prácticos, si ustedes me preguntan cuál es mejor en cuanto a efecto, yo les voy a decir que son iguales, por lo menos hoy, para mí y para muchos también. Bueno, un poco entrando en las líneas de tratamiento, Mariano hoy nos hablaba al principio que es toda esta parte de arriba de la línea roja, donde este gráfico nos marca, que esto es muy común que lo encontremos también, que el principal tratamiento de la espasticidad, habla el punto número uno, es la prevención de la espasticidad, ¿no es cierto? Si yo puedo prevenir esa espasticidad, obviamente va a ser mucho mejor. ¿Prevenir en qué sentido? Sabemos que a veces tenemos cosas muy sencillas y muy simples que me van a exacerbar la espasticidad. Por ejemplo, que un paciente utiliza la ropa ajustada, ¿no es cierto? O los cambios de temperatura bruscos, mucho frío, mucho calor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar atentos a esas pequeñas cosas que hacen que se pueda prevenir la espasticidad, ¿sí? Ni hablar de los movimientos y las rotaciones que hay que hacer en este tipo de pacientes. Ahora bien, a veces lamentablemente no podemos prevenir porque cuando nos llegan los pacientes a la clínica generalmente ya pasó su etapa aguda, están en una etapa subaguda o casi crónica se podría decir, entonces ya llegan a la institución con la espasticidad puesta, como quien dice, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, ahí arrancan todos los tratamientos convencionales con los chicos de kinesiología motora, las terapistas ocupacionales, cada uno con sus terapias específicas para el tratamiento de la espasticidad, como Mariano hoy hablaba, ¿sí? Así que en eso particularmente no me voy a meter. Pero sí, obviamente, como ya hemos escuchado también, nada solo cura por sí mismo, digamos, ¿sí? O sea, por más que un kinesiólogo o una terapista ocupacional movilice y tenga técnicas de ese brazo, seguramente si le asociamos alguna medicación oral, como hoy contaba Constanza, o le hacemos algún tratamiento con infiltración de toxina, o más adelante los tratamientos quirúrgicos, los beneficios son sumatorios, o sea, que todo es un conjunto para poder tratar la espasticidad, ¿sí? Esto lo conocemos bien, generalmente la toxina botulínica anda muy bien en aquellos pacientes que tienen una espasticidad focal o multifocal, una espasticidad selectiva. Vamos a tratar este músculo porque necesito tratar este músculo, ¿sí? Vamos a tener espasticidad generalizada, donde obviamente no podemos infiltrar al paciente por todos lados, ¿sí? Tenemos dosis máximas estipuladas. Y bueno, y ahí obviamente vamos a necesitar de otros tratamientos que más adelante los doctores nos van a contar. Pero entonces recuerden eso, que la espasticidad sí es muy beneficiosa en aquellos músculos que son focales o que tengan un objetivo particular para tratar. Bueno, vamos a infiltrar. Yo esta fotito la pongo siempre porque no es infiltrar porque tiene espasticidad, ¿no es cierto? El solo hecho de tener espasticidad no se trata muchas veces, menos se infiltra muchas veces. Entonces esto sale de la reunión de equipo, ¿sí? Del trabajo multidisciplinario, donde ustedes los kinesiólogos, la terapista ocupacional, los enfermeros, que son los que ven a diario a los pacientes, nos llaman por algún problema en particular, ¿no es cierto? Y no porque tiene solamente espasticidad lo voy a infiltrar, siempre recuerden eso, ¿sí? Entonces el tratamiento que voy a elegir, que voy a optar, que voy a abordar, lo trabajamos en equipo, ¿no es cierto? Bien, esto que ven al lado es, creo que Mariano hoy lo dijiste también, es una aplicación que se llama GoFast, que ustedes la pueden bajar, está en la web, ¿sí? Esta aplicación fue hecha por el famoso grupo TOCNEX. Este es un grupo, son 23 expertos en infiltración de toxina botulínica a nivel mundial, cada uno de algún país particular, donde se juntan y generan consensos de investigación, formación, investigación, y los publican, hacen publicaciones aproximadamente cada 6 meses, van actualizando. Y una de las últimas cosas que ellos realizaron y que es gratuita y cualquiera de ustedes se la puede bajar por la web, es el tema de la aplicación GoFast. ¿Qué es esto de la aplicación GoFast? Es una guía que nos va a orientar en el tratamiento con toxina botulínica. ¿Por qué? Porque lo que les decía recién, ahí mismo en la aplicación les van a indicar objetivos. ¿Por qué yo quiero tratar esa espasticidad? ¿No es cierto? Les va a tirar ahí justamente todos los puntos. Yo voy eligiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero tratar los aductores de miembros inferiores porque las enfermeras no pueden abrir las piernas del paciente para colocar el pañal, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van y marcan ese ítems, automáticamente cuando lo abre les va a abrir todos los músculos que forman parte de ese patrón que yo quiero tratar. Y aparte, cada músculo me dice qué dosis yo puedo tratar, ¿sí? Así que yo voy armando mi historia clínica en esta aplicación. Una vez que yo hice esa aplicación, también me va a marcar cómo voy a medir ese objetivo que yo quiero tratarlo, ¿no? Bueno, hoy hablaban de SMART, del gas y más, que no me voy a meter en eso porque es muy específico y vamos a necesitar otra clase, pero sí que lo voy a ir pudiendo armar con esta guía de GoFast, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo ya armé esta guía, bueno, antes de continuar, esto es un artículo que se los pongo acá, que es de Jorge Jacinto, él es de Portugal. Él
es el que comanda este grupo Toxnex en cuanto a lo que es espasticidad e infiltración. Particularmente, en mi opinión personal, también es el mejor infiltrador hoy en la actualidad del mundo. Es una persona también muy dicha, muy amable y nada, y tenemos ganas de ver si lo podemos traer a futuro, ¿no? Pero bueno, nada, esto es un artículo que publicó hace muy poquito, donde es una guía, donde se explica bien y en detalle la aplicación GoFast, ¿sí? Anoten ese nombre y después el que le interesa a futuro lo puede leer. Continuamos. Bueno, esto es un poquito una gráfica donde cuando yo ya terminé de armar mi historia clínica ahí por GoFast, me va a tirar tipo un archivo en PDF donde yo lo puedo esto mismo adjuntar a la historia clínica, ¿no es cierto? Bueno, acá algunos detalles. Ven, yo ya ahí elegí un objetivo, me va a marcar la región que yo quiero tratar. Después, si yo hago clic en, bueno, por ejemplo, en brazo, me va a aparecer los grupos musculares que forman parte de ese patrón, ¿no es cierto? Cuántas unidades puedo tratar. Así que está muy piola y muy lindo para ir organizándome. Bueno, llegamos a este momento donde siempre lo cuento porque yo tuve la oportunidad también de empezar a infiltrar con reparos anatómicos cuando nos enseñaban a reparar hace más o menos 20 años atrás en la residencia. Y bueno, y uno veía los libros que nos daba el laboratorio, entonces veían un músculo, siempre un bíceps bien fuerte así, ¿no? Te lo dibujan así porque no te muestran la realidad de un músculo espástico, atrófico, que no es cierto, que lo tenemos que acomodar. Entonces una cosa es tener los reparos anatómicos que estamos viendo, donde nos dicen 2 traveses de dedo por debajo del pie, ¿qué pasó? O sea, depende también de qué dedo, ¿no es cierto? Depende también de la posición del paciente. No es lo mismo un paciente que está bien posicionado que un paciente en una posición para nada. O sea, infiltrábamos igual y después, bueno, me di cuenta cuando empezó a salir el tema de la ecografía, los desastres que habíamos hecho, ¿no? Siempre cuento esto cuando hacemos este tipo de charlas. Un consenso latinoamericano, no miento, no es latinoamericano, fue mundial, pero se hizo en Centroamérica, en República Dominicana, se juntaron, no me acuerdo el número, pero eran 20 especialistas también de infiltración de toxina botulínica con reparos anatómicos. Todavía no existía la ecografía en esto, ¿no? Entonces cada uno venía con todos sus títulos, sus pergaminos, porque eran tipos que daban clases y formaban. Entonces fueron a una morgue con cadáveres, hicieron el típico entrenamiento de infiltración en cadavérica, ¿no es cierto? Entonces sacaban un papelito y le decíamos, infiltrame el braquial anterior, infiltrame el supinador largo. Y bueno, cada uno muy canchero infiltraba, viste, como diciendo yo soy un capo, ¿no? Y después hicieron la disección anatómica, ¿no es cierto? Obviamente infiltraban con colorante, no con toxina particular. Y cuando se quisieron ver realmente sus resultados, se sorprendieron porque hubo un 40% nada más de médicos que le invocaron en cierta forma al músculo que yo quería tratar. Y fíjense, hubo un 60% que todos creídos que habían infiltrado el músculo que quería, realmente no fue así. Entonces se llevaron una sorpresa. A partir de eso es que se buscaron algunas técnicas de imágenes que nos ayuden a precisar esa infiltración de toxina botulínica. Es por eso que hace ya aproximadamente, sí, más o menos 10 años, quizá un poquito más, se empieza a utilizar la infiltración de toxina botulínica bajo guía ecográfica. Entonces, si yo tengo que poner en la balanza hoy por hoy, si tengo la posibilidad de acceder a un ecógrafo para infiltrar, o si tengo que infiltrar con reparos anatómicos, bueno, creo que está claro, después de lo que dije, que siempre es conveniente, si es que tenemos esa posibilidad de infiltrar con el ecógrafo. ¿Cuáles son los beneficios? A ver, me quiero fijar el tiempo. Vos avisame algo, los beneficios de la ecografía. Bueno, el primero es lo principal. Yo estoy viendo lo que estoy haciendo, cosa que en los reparos anatómicos yo no veo la aguja cuando entró, ¿sí? Con el ecógrafo sí, la estoy viendo la aguja que me dice, bueno, estoy yendo hacia allá. Entonces me doy cuenta si me puedo equivocar o no, ¿sí? Obviamente mejoro la precisión, disminuyo el margen de error, optimizo la droga.
Fíjense en la droga que utilizaba con reparos anatómicos, realmente la desperdiciaba porque le estaba infiltrando un músculo que yo no quería infiltrar. Generaba efectos contrarios también. Con la ecografía veo otro tipo de estructuras no musculares, principalmente los vasos sanguíneos, que me dicen, abuela, acá estoy, no me vayas a infiltrar, ¿sí? Que con reparos anatómicos tampoco lo puedo hacer. Es una técnica inocua, la ecografía, o sea, tengo tiempo para hacerla, si no me salió o el paciente es más complicado, lo puedo volver a hacer, puedo estar más tiempo, ¿sí? Y en cierta forma, comparada con otro tipo de estudios de imágenes, es bastante económica. Y tengo la posibilidad, bueno, hoy por hoy, de tener los portátiles, puedo llevar mi ecógrafo al domicilio o a cualquier lado. Entonces, creo que los beneficios son muy importantes. Ahora bien, como todo beneficio, siempre hay algunas cosas que no son tan buenas. Principalmente el transductor, el transductor que es caro, ¿no es cierto? El 60% del valor del ecógrafo es el transductor, así que cuiden el transductor. La curva de aprendizaje es larga. Cuando hacemos los cursos y nos formamos, salimos todos anonadado, che, qué bien, ¿qué se vio eso? Bueno, ahora voy y lo hago al día siguiente, y cuando vos vas con el ecógrafo y lo querés hacer al día siguiente, te querés pegar un tiro porque no ves nada de lo que te contó el medio, o sea, es una curva de aprendizaje larga, ¿sí? Bueno, voy a ir más rápido porque ya sé que no tengo más tiempo, y esto, bueno, creo que Mayra, vos lo hablaste, así que no lo vamos a hablar. Está interesante porque con guía ecográfica, con la ecografía, yo puedo ver qué tanto de espasticidad tengo o qué tanto ya de fenómenos reológicos me están apareciendo, ¿sí? Y les voy a mostrar algunos videitos. A ver, acá voy a tener que ir acá. Se ven medios oscuros y medio mal, pero no importa. Vamos a ver si se puede pasar. Esto para que vean la compliance que tiene un... Hola, ahí está. La compliance que tiene un músculo, fíjense, yo con el transductor aprieto, ¿no es cierto? Y se ve la compliance que tiene, eso significa que es un músculo medianamente fresco, ¿sí? Es un Hatchman 1, 2, ¿no es cierto? Tiene pocos fenómenos reológicos, es un músculo enormemente bueno para infiltrar, ¿sí? Vamos ahora a otro video. Este que les voy a mostrar es el palmar mayor y el supinador largo. Fíjense el dinamismo que tiene el músculo. Yo le estoy haciendo al paciente que haga una pequeña flexión y supinación del codo. Lo voy a poner de vuelta. Y fíjense en cómo acompaña ese movimiento. Es algo que yo puedo ver, el dinamismo del músculo, ¿sí? Bueno, acá no anda, pero se pueden ver una línea muy blanca, ¿no es cierto? Que esa es la fascia muscular, que es lo que me separa un músculo del otro, ¿no es cierto? Lo que está abajo es el hueso, es la cortical del hueso. Vamos con algún videito más. Seguimos. A ver acá. Esto es interesante para ver el... Fíjense, lo voy a parar acá. Y acá sí me gustaría mostrárselo, si puedo. ¿Ven ahí? Bueno, ese es el nervio mediano. Estoy haciendo una ecografía del antebrazo. El nervio mediano que lo localizo, esta es una fascia muscular que me va a separar el flexor, los flexores superficiales de los dedos, y estos que están acá, más en negrito, son los flexores profundos de los dedos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero infiltrar un flexor, que es muy chiquito, acá lo veo bastante bien, pero realmente es chiquito, cuando yo dirijo la aguja y quiero infiltrar o el flexor superficial o el flexor profundo, bueno, puedo ver la aguja cómo entra y dirigir bien a dónde quiero llegar. El flexor, bueno, lo voy a pasar porque es más o menos lo mismo. Este es un pronador redondo, como verán, se ve bien redonda esa imagen, ¿sí? Es el pronador redondo. Tengo la imagen de la infiltración, pero voy a seguir de largo porque hay otras que se ven mejor. Quedan 4 diapos, Maru, ya terminamos. El Doppler, esa posibilidad tenemos, fíjense, ¿no es cierto? Aquellos ecógrafos que tienen la unidad de Doppler, cómo se ve el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Te está diciendo, hola, acá estoy, acá no me infiltres, ¿sí? Sacá la aguja y redirigime, ¿sí? Bien. Acá, como van a ver, esta es una aguja que entra fuera de plano. Van a ver cómo del costado va a ingresar la aguja. ¿Ven? ¿La están viendo ahí cómo está ingresando ahí arriba? Bien.
Esa es la aguja, estoy viendo, ahí se forma no sé si viene en negrito, es la toxina botulina que infiltré, el aboncito. Seguimos, acá hay otra imagen. Acá lo mismo, van a buscar la aguja del otro lado. Eso es importante con algunas técnicas ecográficas de dónde mirar la aguja. Ahí estoy infiltrando un bíceps, llegué a la fascia que me separa con el braquial anterior y ahí estoy inyectando, ¿sí? A ver, ¿cuál es? Este es este es el flexor profundo de los dedos, el típico dedos en garra, donde acá lo que infiltro es en plano, ¿no es cierto? Acá no voy a ver la aguja generalmente, simplemente voy a ver ahí, vean cómo está la punta de la aguja y la toxina que se inyecta. ¿Un minuto? Bueno, este es el tibial posterior, también se infiltra fuera de plano, es muy profundo, ¿sí? Esto no es la aguja, la ingreso por acá y van a ver ahora, ahí está, ahí llegó. Ese es el aboncito donde el tibial posterior es bien profundo. Y creo que no hay más. Bueno, hay uno más, Maru, ya que está, la pasamos. Y a ver cuál es. El sóleo. Fíjense a los costados, un gemelo, el otro gemelo y abajo el sóleo. Ahí está la aguja. ¿Ven? Bueno, terminé. Eso fue todo.